Alumnos, alumnas, bienvenidos a esta nueva edición, Big Laurel, en el que vamos a finalizar el tema dedicado al relieve, viendo por un lado los relieves graníticos y terminando esta unidad con los agentes geológicos y su relación con la energía que los mueve. En relación a los relieves graníticos, evidentemente son aquellos que están constituidos básicamente por el granito. El granito, en cuanto a su mineralogía y desde un punto de vista petrológico, el granito es una de las rocas más frecuentes que podemos encontrar en los continentes. No olvidemos que la corteza continental es evidentemente granítica, ¿no? Está constituida por una serie de minerales muy interesantes. Si nosotros pudiéramos, y lo vamos a hacer aquí, aumentar esta imagen, esta sería un granito al uso característico. En él podemos encontrar la presencia de minerales de un tono más claro, como estos, que es el cuarzo, otros minerales como son los feldespatos y otros de un tono un poquito más oscuro, como pueden ser las micas. Este sería una roca característica del granito con los minerales que hemos comentado. Además, el granito posee dos características muy interesantes que un poco van a determinar el tipo de modelado que van a sufrir, ¿no? Y que hace que allí donde aparecen los relieves resulten bastante reconocibles, ¿no? Esas dos características son: la primera, el hecho de que el granito es una roca muy vulnerable, extraordinariamente sensible a la meteorización química, debido a que algunos de esos minerales que hemos comentado, sobre todo los feldespatos y la mica, se descomponen, reaccionan bajo la intervención del agua y del aire y por tanto son fácilmente meteorizables, dando lugar luego a ese modelado característico del granito. La segunda característica muy interesante del granito es que posee numerosas grietas, diaclasas, que van distribuidas, aquí lo vemos, ¿no?, en planos horizontales, verticales, entrecruzándose, lo que hace que normalmente los macizos, la roca madre, el granito, quede dividida en bloques muy característicos. Por eso, cuando vemos un relieve granítico en sus fases iniciales, normalmente se muestra dividido en una especie de bloques cúbicos muy característicos, ¿no? Pero poquito a poco, lentamente, en la medida en que ese relieve va siendo meteorizado químicamente y luego erosionado por el paso del agua principalmente y por la presencia de la diaclasa, eso va permitiendo que se vaya modelando de forma muy característica. ¿Cómo evoluciona un relieve granítico? Vamos a ver la evolución desde las fases iniciales, estaríamos en la parte superior de este dibujo, hasta la última fase, estaríamos lógicamente en la parte final. La primera fase es la que denominamos la arenización del granito, estaríamos en el dibujo en esta fase, en el esquema, la arenización. Esta fase consiste en que, efectivamente, inicialmente, debido a la meteorización química, al paso del agua, poco a poco minerales como los feldespatos, las micas del granito van reaccionando con el oxígeno del agua y van formando poco a poco una arena gruesa residual que va quedando situada precisamente entre esos bloques. De todas formas, en esta primera etapa de arenización del granito, todavía nos encontramos un granito, una roca madre, realmente diaclasada, es decir, con una serie de grietas perpendiculares, y nos encontramos con una forma cúbica todavía en bloques. Pasamos a la segunda fase, la fase de formación de bolos. Ya estaríamos en esta otra fase, formación de bolos. En ella, y consecuencia de esa progresiva meteorización química, los bloques de granito, que al principio eran como muy geométricos, se van poco a poco redondeando, van reduciendo su volumen y la apariencia es de bloques más redondeados en lugar de bloques más cúbicos.
En efecto, todo esto es consecuencia, digo, de ese proceso sucesivo de meteorización química. Cuando vemos estos bloques vemos que hay superficies más erosionadas, las aristas suelen redondearse, los vértices también suelen redondearse. Evidentemente, la alteración de esos bloques graníticos suele ser más intensa, por tanto, en la esquina de esos bloques graníticos, precisamente porque las esquinas tienen como más superficie de contacto con el agua que va circulando por su superficie. En este proceso, si continuamos, llegamos a la fase 3, la llamada generación de un caos de bolos. Estaríamos ya situados en esta etapa, ¿vale? El caos de bolos, donde precisamente la fase ya de erosión, donde se van retirando las arenas, hace que en la zona más alta, hace que queden los bolos dispuestos unos sobre otros de un modo caótico. Es decir, los otros bolos se han ido erosionando y transformando en arena, esta se ha ido retirando y entonces lo que nos queda son bolos dispersos, formando lo que llamamos, repito, un caos de bolos. Esta es una estructura muy peculiar y muy característica, ¿no? Por ejemplo, esto podría ser una imagen de ese relieve del que estamos hablando. Aquí lo que nos encontraríamos sería el clásico relieve granítico en la fase de caos de bolos, donde podemos ver cómo de una roca madre inicial nos quedan bloques de granito dispersos por todas partes, algunos formando una estructura en disposición caótica, veremos que estos son los típicos berrocales, pero que en general queda una disposición caótica de bolos, y es debido precisamente a esa meteorización inicial y erosión posterior que ha ido degradando todos los demás bloques. Llegamos así a la última fase, la de formación de un suelo arenoso. Estaríamos ya al final del proceso evolutivo del modelado de un relieve granítico, donde la arena, que la agua han ido retirando de las partes más altas, se han ido depositando en las partes más bajas. Esa arena contiene cristales de cuarzo que no se han modificado, junto con residuos sí modificados de los feldespatos, de las micas, y quedan situadas en medio, junto con bolos graníticos muy dispersos, muy dispersos. Sería un poco esta última fase, donde ya lo que nos encontramos es una zona, esta podríamos definirla como el TOR, que luego la analizaremos un poquito más en detalle. Formas graníticas. Bueno, aquí tenemos algunas de las formas graníticas más características. La primera va a ser el berrocal, el relieve formado por esos bolos de granito que van quedando en una disposición caótica cuando el resto de los bolos se ha ido meteorizando y erosionando. Recibe el nombre de berrocal. Esto sería un berrocal característico en el que se aprecia la presencia de bolos graníticos dispuestos en una formación un tanto caótica. A continuación, en una fase mucho más avanzada, estaríamos en esa fase de formación de un suelo arenoso, encontramos el TOR. En esa fase avanzada de alteración queda un relieve muy suave, aquí podemos ver que es un relieve muy suave, pero en el que permanecen algunos bolos dispersos. A ese tipo de relieve suave, donde permanecen inalterables todavía algunos bolos dispersos, es a lo que denominamos TOR. Y finalmente, en ocasiones, podemos ver estructuras graníticas que sobresalen al estar, digamos que acompañadas por grandes diaclasas a ambos lados. Esas diaclasas verticales que dividen el granito se pueden encontrar muy distanciadas entre sí y en su lugar hay otras de una forma más bien curva. En cualquier caso, a través de estas diaclasas el terreno va erosionándose, va bajando y va haciendo que al final termine predominando esa formación granítica, ese tipo de estructura granítica aislada que destacan del resto debido a la presencia de diaclasas que han permitido la erosión del resto, es a lo que denominamos domos. Los agentes geológicos y la energía que los mueve. Vamos a ver en efecto dentro de los procesos geológicos, vamos a recordar cuáles son y cuál es la energía que termina moviendo esos procesos geológicos.
Para empezar, hacemos una distinción muy clara entre procesos geológicos externos y procesos geológicos internos. Los procesos geológicos externos son los que hemos visto en esta unidad: la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación. Desde luego, sabemos perfectamente que esos procesos geológicos externos son, digamos que, activados por los agentes geológicos externos: el agua y el viento. Las aguas superficiales, los glaciares, el viento o el mar actúan sobre el relieve terrestre, lo van modelando y son, como decimos, los agentes geológicos externos. Desde luego, de todos los agentes geológicos externos del agua, sin duda las aguas superficiales son las que más intervienen en el modelado de los continentes, son las que permiten retirar materiales de las zonas superiores y depositarlas en las zonas evidentemente inferiores, ¿no? La pregunta es: ¿cuál es la energía, en este caso, que mueve la agua? Y veremos luego cuál es la energía que mueve el viento. Para empezar, el agua está movida por dos elementos fundamentales: la pendiente y la energía solar. La primera, la pendiente. Diremos que el agua evidentemente viaja siempre a favor de la pendiente, de arriba a abajo. Por tanto, la causa de su desplazamiento, en el caso de la pendiente, no es otra que la gravedad, la fuerza de atracción gravitatoria. Ahora bien, si solo interviniera la gravedad, es evidente que la agua acabarían ocupando las zonas inferiores y no habría, por tanto, agua en las zonas superiores. En segundo lugar, tenemos que ver que el agua es movida por la energía solar. La energía solar, primero, favorece la evaporación de todas las aguas marinas, de las aguas continentales. Ese vapor de agua va poco a poco condensándose y va formando las nubes, y finalmente, cuando la temperatura ha bajado, de ahí acabará la precipitación, o en forma líquida o en forma sólida. Una vez que caiga el agua en las zonas superiores, nuevamente la pendiente, a través de la gravedad, permitirá que todas esas aguas retornen hacia las zonas inferiores. En segundo lugar, el segundo gran agente geológico sabemos que es el viento. Este depende exclusivamente de la energía solar. En efecto, las radiaciones solares sabemos que calientan la superficie, tanto de los océanos como de los continentes. La radiación solar calienta esa superficie y el aire, en contacto con ellos, se calienta a su vez. El aire caliente pierde densidad, es más ligero y asciende. Cuando asciende, la temperatura baja, el aire se hace más frío, aumenta la densidad y vuelve a descender. De esta forma, en efecto, se originan las corrientes de viento. En segundo lugar, hemos hablado de los procesos geológicos internos. ¿Cuáles son esos procesos geológicos internos? Básicamente el vulcanismo, la actividad sísmica, los terremotos y toda la llamada tectónica de placas, la dinámica de la tectónica de placas. Nos hacemos la misma pregunta: ¿quién mueve todos esos procesos geológicos internos? Bueno, quien los mueve es la energía térmica del interior, el magma. Hoy en día sabemos que desde el núcleo, en concreto desde el límite del núcleo con el manto, lo que llamaremos en efecto la zona D, desde esa zona D sabemos que ascienden gran cantidad de magma, de penachos térmicos, hasta la parte superficial, hasta alcanzar la litosfera. En efecto, esos penachos térmicos de magma, al ascender, rompen la litosfera, van formando las placas tectónicas. En su movimiento hacia un lado y hacia otro van permitiendo el movimiento de las placas, y luego sabemos que esos penachos retornan hacia abajo en una especie de células convectivas, que son las que permiten el motor y el movimiento de las placas tectónicas cuando el magma sale hacia el exterior de la actividad volcánica y cuando lógicamente se mueven las placas tectónicas, o bien al separarse o al chocar dan lugar a los terremotos. Terminamos este capítulo comentando
que en contra de la percepción humana, los procesos geológicos externos son destructores de la superficie terrestre porque van aplanando los relieves, mientras que los procesos geológicos internos son los constructores, dado que esta actividad magmática del interior de la Tierra es la que permite construir nuevas cordilleras, montañas, incluso da lugar a la creación de nuevos océanos. Alumnos, alumnas, aquí terminamos este episodio y esta unidad. Nos veremos por tanto en la siguiente. Adiós.